Bet. Es el segundo nombre que aparece entre estos antepasados vivos después de Namuno. Hay una justificación para ello, en primer lugar porque por su nacimiento es el siguiente. Nació un año después que Unamuno, el año 1865. Por cierto, verán ustedes en muchos libros la fecha de nacimiento de Ganimet como 1862. Esta fecha circuló, como los libros toman los datos unos de otros, se difundió mucho. Luego se comprobó, ya fuera de toda duda, que fue el 65. De modo que ténganlo presente porque en muchos libros aparece la fecha 62. No solamente es la proximidad cronológica con Unamuno, sino que además de todos los hombres del 98, el único que tuvo relación con él fue Unamuno. Y veremos hasta qué punto tuvieron una relación estrecha. Ángel Ganivet era granadino. Ustedes saben que nació en esa fecha que acabo de nombrar y murió el mismo año 98. Murió muy joven. Forma parte de un grupo, no es grupo porque no tiene relaciones entre sí, de autores españoles que mueren jóvenes. Es decir, que no tienen una trayectoria normal cumplida. Piensen ustedes en el caso de Larra, suicidado muy joven, un poco mayor, una edad muy parecida tenía Espronceda. En la misma época romántica, Balmes. Balmes nace y muere muy pronto, nace el año 18 y muere nace el 10 y muere el 48, es decir, de 38 años. De una edad semejante muere Becker. Después Ganivet. Finalmente, por motivos muy distintos, Lorca. Lorca muere también a los 38 años. Es decir, es un grupo se puede formar con ellos un grupo de autores, en cierto modo, malogrados, que no tienen una vida normal, cuya obra está iniciada, realizada en parte, pero no evidentemente completa. De todos ellos podríamos preguntarnos qué hubieran sido si hubieran tenido una vida normal, si hubieran tenido una obra que se hubiera dilatado, no sé, 60, 70, 80 años en algunos casos. Esto naturalmente les da un carácter interrogante. En definitiva, no tenemos sus figuras completas. Podemos preguntarnos, en el caso, por ejemplo, de los dos suicidas, Larra y Ganivet, ¿qué hubiera sido si hubieran seguido viviendo, si no hubieran interrumpido violentamente su vida? ¿Qué hubiera sido de Ganivet si hubiera pasado esa fecha del 98 en la cual no llegó a vivir, murió en ese mismo año? Ganivet era, como saben ustedes, granadino, de una familia que, como él mismo dirá, tenía muchas raíces. Y él tenía voluntad de ser catedrático de griego. Hizo oposiciones a cátedra de griego al mismo tiempo que Unamuno. No fue rival suyo, porque las oposiciones se hacían a cátedras singulares. Ganivet hacía oposiciones a la cátedra de griego de Granada y Unamuno a la de Salamanca. De modo que hicieron oposiciones al mismo tiempo, pero no compitieron. Pero se trataron en el tiempo de la oposición, se reunían con frecuencia a hablar en un café y hablaban y hacían dibujos en el mármol del velador. Esto ocurría hacia el año 95, 96 y conservaron amistad. Y hay algo muy interesante del cual vamos a hablar después. El año 1896 cambiaron una larga correspondencia pública en El Defensor de Granada, periódico granadino importante, en el cual cruzaron toda una serie de cartas sobre España, sobre el porvenir de España.
Se publicaron después en un pequeño volumen el año 1912, ya mucho después de la muerte de Ganivet. Se publicaron juntas estas cartas que son sumamente interesantes. Es un volumen muy interesante del cual hablaremos después. Tuvo éxito Unamuno en las oposiciones y fue catedrático, como saben ustedes, de Salamanca tantos años. Ganivet no logró su cátedra. Entonces renunció a la cátedra y él había seguido la carrera consular. Entonces era un cuerpo distinto, ahora está unido en una carrera diplomática. Entonces había una carrera consular y una carrera diplomática. Él fue cónsul en varios lugares, especialmente en 3 ciudades: en Amberes, en Helsingfors, el nombre sueco de lo que después se llamó Helsinki, actualmente se llama Helsinki, pero el nombre sueco es Helsingfors, y finalmente en Riga. Estas 2 ciudades últimas, la primera es una ciudad belga, de la Bélgica flamenca, Amberes, y las 2 ciudades que he nombrado antes, Helsingfors y Riga, pertenecían a la Rusia imperial. Helsingfors era la capital del Gran Ducado de Finlandia y Riga era la capital de Letonia, incluida en la Unión, vamos, no en la Unión Soviética, que no existía, sino en la Rusia de los zares, en la Rusia imperial. Es curioso que Ganivet, por su trabajo de cónsul, vivió bastante tiempo fuera de España. En su joven vida, en su corta vida, vivió mucho tiempo fuera de España y en países que no eran los habituales, los tradicionales del conocimiento de españoles. Es evidente que la relación de los españoles con el extranjero era primariamente con Francia, de un modo superabundante, secundariamente con Inglaterra. Ya en el siglo XIX había habido una relación bastante próxima con Alemania, empezada por Sanz de Río y los krausistas, pero por los azares de la carrera consular, Ganivet lo que conoce, donde reside, lo que le interesa más directamente son países nórdicos. Flandes, es decir, la Bélgica flamenca, o Finlandia, o Riga después. Es curioso, él escribió en estos países, se ocupó mucho y escribió un libro muy interesante, Cartas finlandesas, que yo había leído hacía mucho tiempo, pero cuando la única vez que he estado en Finlandia, me llevé el libro en el avión y lo releí. Y encontré que a tanta distancia en el tiempo y tanta distancia en los cambios, porque lejos de ser la capital del Gran Ducado de Finlandia, incluido en la Rusia zarista, era una nación independiente y bien distinta, sin embargo, se reconocía el país. Inconfundiblemente, el país que yo veía, el país en el cual estaba, era el mismo país del cual hablaba Ganivet, donde había estado Ganivet a finales del siglo pasado. Es muy interesante hasta qué punto, por una parte, los países tienen una cierta permanencia por debajo de las vicisitudes políticas o históricas, y por otra parte, la percepción de Ganivet, que entendió y conoció realmente este país de una manera que se puede reconocer al cabo del tiempo. Ganivet, curiosamente, era radicalmente español. Radicalmente español, a pesar de haber vivido, repito, en una vida joven, una vida corta, mucho tiempo en el extranjero. Yo he pensado muchas veces que quizá una carga mayor de españolismo, una intensidad de la condición de español, se da con cierta frecuencia en los españoles que no viven en España o que pasan tiempo, bastante tiempo, en otros países. Es decir, que tienen una relación de nostalgia, de echar de menos, de imaginar su propio país. Se podría hablar de España como privación. Esto ha ocurrido, por ejemplo, después, en tiempos más recientes,
mucho en los emigrados españoles que han vivido por fuerza, no por voluntad, no por deseo personal o por una conveniencia, sino por la dificultad de residir en España o de volver a ella, y ha sido muy frecuente que se den casos de una especie de intensificación, incluso en cierto modo anormal, del españolismo, justamente por no vivir en España, por no estar en España, por imaginarla, a veces con consecuencias no muy aceptables. Yo recuerdo, me impresionó mucho después de cuando terminó el régimen de Franco, cuando se estableció la monarquía y la democracia en España, leí unas cosas que había escrito un emigrado que había estado muchos años fuera y daba la impresión de que no veía nada. Es decir, de que veía la España de 1930 y tantos, que naturalmente no existía ya, era muy distinta. Y veía lo que no había, veía, por ejemplo, muchos burros, que no hay burros en España, por desgracia, yo los echo de menos. Me gustaba mucho ver burros, pero no había. No veía el número de coches. Dios mío, acabo de llegar. Creí que no llegaba nunca porque Madrid está lleno de coches de una manera abrumadora y horrible, ¿no? No los veía. Era curioso, tenía en su memoria el Madrid o la España que había dejado en 1930 y tantos, 39 probablemente, y no veía lo que tenía delante de los ojos. Esto puede ocurrir, se produce una cierta deformación curiosa. Por otra parte, Ganivet es un escritor ideológico, es un escritor teórico. No olviden ustedes que su libro más importante se llama Idearium Español. Idearium, y en latín encima, es una palabra latina, Idearium Español. Y hay un propósito de conocimiento, pero él no era un hombre demasiado teórico, no era demasiado racional, no le interesaba demasiado, tenía más bien una capacidad de intuición, de corazonada, de ver lo que son las cosas, incluso de un modo poco razonable. Hay un ejemplo curioso y que revela hasta qué punto era Ganivet. Al comienzo de este libro hay una confusión teológica elemental. Habla de la Inmaculada Concepción y lo confunde con el nacimiento virginal de Cristo. Unamuno se lo advirtió. Y él le dijo que sí, que es cierto, que ya sabía que eso estaba confundido y que se lo habían advertido otras personas antes de publicar el libro y le aconsejaron que lo corrigiera, pero dijo que no. Y lo dejó porque, aparte de todo, le parecía que en el fondo que así era sentido y que la gente confundía las dos cosas y atribuía precisamente, confundía la Inmaculada Concepción con la concepción virginal de Jesús. Es decir, era una especie de apego a algo que era inexacto, algo que era un error, pero que a pesar de todo, yo he dicho una vez que se podría decir, podría ser un lema suyo, yo me entiendo, véelo solo. Lo cual no es particularmente racional y particularmente teórico, pero su interés sí lo era. Él se ocupa de filosofía, se ocupa de autores filosóficos, escribió sobre la filosofía contemporánea. El libro, el más importante, el Idearium Español, es un libro, en definitiva, teórico. Es un libro de interpretación de España, movido por una fuerte preocupación de España, lo que es un rasgo característico, dominante en toda la generación del 98. Por otra parte, él escribió también, escribió poesía, escribió un drama, El escultor de su alma, escribió un par de novelas. La más importante es Pío Cid, los trabajos de Pío Cid, libro muy interesante, por cierto, en muchos sentidos, en el cual aparecen reflejos de la vida cotidiana española, madrileña en parte, por ejemplo, de las casas de huéspedes. Hay una visión muy directa, evidentemente las frecuentó en su estancia en Madrid, las casas de huéspedes, la vida, la convivencia en las casas de huéspedes. Esto es interesante. Por otra parte, hay también unas referencias a lo que eran las elecciones y los manejos electorales en Granada, en la época de la Restauración, claro, que es cuando escribe.
Es decir, hay en estos libros, especialmente en los trabajos de Pío Cid, hay cosas sumamente sabrosas, reflejos muy directos, muy inmediatos de lo que era la vida cotidiana en España en los últimos años del siglo XIX. Es curioso, por ejemplo, se encuentran en él y en otros autores de la época, yo lo he visto muchas veces, detalles que son muy reveladores en los cuales no se suele uno fijar. Es, por ejemplo, la gente cambiaba de piso, había pisos vacantes, abundaban los pisos vacíos, desalquilados. Se ponía un papel en el balcón, un albarán, es el nombre adecuado, que indicaba que un piso estaba vacío, estaba desalquilado. Esto ya no se hace, porque no, además se hace todo por agencias, no hay nada parecido. Cuando el papel estaba a un lado del balcón, quería decir que se alquilaban habitaciones. Si estaba en el centro, era que el piso se alquilaba. Si el papel estaba, el albarán estaba en un extremo del balcón, eso era que se alquilaban habitaciones, que era una casa de huéspedes o pensión. Es curioso cómo la gente cuando cambiaba de condición económica, poco o mucho, ustedes saben que en esta época era muy frecuente lo que se llamaba, el cambio de, por ejemplo, de gobierno, se sustituían las personas, se quedaban sin puesto muchos, venían a ocupar los puestos otros, y entonces había problemas económicos, a veces la gente entonces cambiaba de piso. Hay dos cosas que se hacían en esta época enormemente. Una que era cambiar de piso, hacia abajo o hacia arriba. Si se mejoraba, se cambiaban a un piso mejor o en un barrio más agradable. Si el descenso era económico, entonces se buscaba un piso más pequeño, peor, o en un barrio más barato. Y era fácil mudarse, porque había pisos y porque las gentes tenían las casas casi vacías. En Ganivet se ve muy claramente cómo se llamaba a un carrito para hacer la mudanza. Costaba 5 duros. En alguna novela se precisa 5 duros. Y el carrito cargaba con los pocos muebles y las pocas cosas que había en la casa. Había, a diferencia de ahora, en abundancia, mantelerías y ropa de cama, que se regalaba en general cuando la gente se casaba y a veces duraba toda la vida. Todo un largo matrimonio indisoluble. Pero costaba poco y no había cosas, no había objetos. No había objetos. Yo recuerdo cuando después de muchos años de matrimonio me mudé, estaba en un piso muy pequeño realmente. Yo recordaba el verso de Lorca, tuvo 3 golpes de sangre y se murió de perfil. Antoñito de Camboy, yo decía, yo es peor, vivo de perfil, porque tenía muchos libros, 4 hijos, en un piso muy pequeño, muy agradable, pero muy pequeño. Y cuando nos mudamos al piso en el cual sigo viviendo, todavía recuerdo que al avisar para la mudanza, dijo una mudanza pequeña. Los que hicieron la mudanza estaban indignados, decían, ¿pequeña? El piso es pequeño, pero es una cosa tremenda, ¿no? Porque había tal cantidad de cosas, ¿no? De cosas que ahora todo el mundo tiene muchas cosas. En mi casa libros, personal, principalmente, pero de todas maneras, bastantes cosas. Todo el mundo tiene cosas y más cosas, aparatos de todo tipo. Nadie tenía esto. Entonces la mudanza era fácil, era una cosa bastante... Y entonces los cesantes se llamaban a los que habían cesado en su puesto, ¿no? Ahora es curioso, hay cambios gramaticales curiosos. Ahora se dice que a uno lo han cesado. No, a uno no lo han, uno cesa de estar en un puesto, pero no es que lo cesen. Ahora, lo mismo, por ejemplo, que ahora se dice, por ejemplo, entrenar, se dice de un deportista que está entrenando, es entrenándose. El verbo es un verbo pronominal o reflexivo. Un estudiante ahora dice, he suspendido el derecho romano. He suspendido, no, me han suspendido, es lo que se ha dicho siempre. Es el profesor el que suspende. El estudiante aprueba, pero no suspende, lo suspenden. Hay cambios semánticos que van a triunfar, por supuesto, no tengo esperanza de que esto vuelva al uso antiguo. Pero en fin, los cesantes, les decía, hacían 2 cosas. Cambiar de piso, ir a un piso más modesto, a un piso más barato y empeñar.
las pocas cosas de valor que había en la casa. Por ejemplo, los cubiertos de plata, algunas joyas, algunas pequeñas joyas, alguna ropa valiosa, tal vez un buen abrigo, una capa. Esto se decía empeñar, había una manera jovial de decirlo, decía, oh, sí, los cubiertos los tengo en Peñaranda. En Peñaranda quería decir empeñados. Y esto, hay un texto de Valle Inclán muy curioso, que la gente no entiende, toda la gente joven, y ahora es casi toda la gente, para estos efectos joven, no entiende, porque unos señoritos calaveras le quitan las capas a dos viejos señores que encuentran por la noche, tarde, de madrugada, les quitan las capas, se las echan a un criado y le dicen a Peñaranda. Nadie entiende eso, dice a Peñaranda. ¿Y por qué le dirá a este hombre que se vaya a Peñaranda de Bracamonte, en la provincia de Salamanca, en mitad de la noche? No, quiere decir a empeñar. Llévalas a empeñar las capas. Bueno, estas eran operaciones que son muy reveladoras. Hay una novela también que es Ese Mundo, una novela de Galdós Miau, no sé si la conocen, espléndida. Pero en fin, esto aparece también en Ganivet y tiene mucho sabor muy español. Esto, lo mismo que los manejos electorales en la provincia de Granada, que también cuenta. Quiero decir con esto que este hombre, en cierto modo, extranjerizado por su permanencia en países no habituales, en países que no eran familiares para los españoles, Bélgica, especialmente la Bélgica flamenca, o estas porciones de Rusia, sin embargo, a pesar de eso, se siente radicalmente español y profundamente radicado en España y lleno de preocupación por ella. Su idea precisamente es que España es un país muy particular, que lo que hay que hacer con España es que se cierre en sí misma. Él hace una paráfrasis de la famosa frase de San Agustín, in interiore anime habitat veritas, y él dice, in interiore Spaniae habitat veritas, en el interior de España habita la verdad. Trata de que España entre en sí misma y se profundice en lo que es su realidad y desde ahí se reconstruya. Esta es la idea fundamental y al mismo tiempo tiene una idea de que el español es una persona que tiene una muy fuerte voluntad, un afán de independencia. Por ejemplo, él dice que el español siempre desearía llevar una constitución que tuviera un artículo único. Este español está autorizado a hacer lo que le dé la gana. Ese le parece a Ganivet el ideal del español, completamente. Y cuenta, por ejemplo, de uno que tenía que declarar en justicia como testigo. Y no estaba tranquilo, porque él dice, no, yo quiero saber qué consecuencias puede tener la declaración, porque no quiero ir a ciegas. Es decir, no se fía de la justicia, pero además él lo que quiere saber es el resultado, cómo va a influir su declaración. Ese tipo de actitudes que tienen un fondo de realidad, de penetración de la vida española. Esto lo expresa quizá mejor todavía que en sus libros propiamente dichos, más que quizá que en el idearium español. En este libro, por ejemplo, él tiene unas ideas muy curiosas. Él cree que España hubiera debido ir a África. La otra novela de Pío Cide ocurre en África. Que España tenía una misión en África. Él tiene simpatía por los pueblos árabes. En su discusión con Unamuno aparecerá este tema. Él dice que les tiene gran simpatía, pero que naturalmente se la perderá el día que adopten el sistema parlamentario y vayan en bicicleta. Pero es ese tipo de arbitrariedad frecuente que tiene Ganivet, que tiene un poco de arbitrista también, ¿no? Pero lo que es muy interesante, les decía a ustedes, es la correspondencia con Unamuno, que es un eco de las conversaciones de las oposiciones a cátedras de griego. Los dos plantean una serie de problemas muy cordialmente, eran buenos amigos, tienen zonas de coincidencia, quizá muy profundas, pero también discrepancias, que atribuyen a su condición regional. En cierto modo yo he recordado a veces que
esa polémica cordial entre Ganivet y Unamuno tiene una semejanza con la polémica nada cordial, por cierto, que hubo entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz en nuestro tiempo. Es curioso. En definitiva, la posición de Ganivet corresponde vagamente, naturalmente, sin precisión, con la de Américo Castro, granadino también, por cierto. Américo Castro nació en Granada. Y la de Sánchez Albornoz tendría más que ver con la posición de Unamuno. Desde el punto de vista de Ganivet, España es un país en el cual han pasado todo el mundo. Es un país en que había una población originaria, después ha habido fenicios, cartagineses, griegos, romanos, godos, árabes, todos han influido, todos han dejado sus huellas, y España es un país sumamente complejo, un país en el cual aparece, pues yo qué sé, pues una mezcla de todo ese tipo de influencias. Esta es la idea que tiene Ganivet. Unamuno no cree esto. Unamuno cree que todos esos invasores, todos esos que han ido viniendo, significan poco. Que había un fondo de la población que es el mismo. Que los invasores eran muy pocos, en todo caso. ¿Cuántos fenicios, cuántos griegos, cuántos cartagineses, cuántos romanos, etcétera? Muy pocos. Han dejado influjos muy superficiales. Han edificado sobre un fondo de roca, que era incluso lo prehistórico. Y esto cree que es lo decisivo, que es lo importante. Entonces, hay una discrepancia. Dice, claro, Ganivet dice, es que yo soy de una de las ciudades más cruzadas de España. Por Granada ha pasado todo el mundo. Si usted me quita a los romanos, y me quita usted a los árabes, y me quita usted a los judíos, no me deja usted más que las piernas. Dice, me mata usted, querido Unamuno. Le dice muy dolido. En cambio, Unamuno cree que no. Unamuno formula ya, ahí aparece su idea que desarrolla en torno al casticismo, la idea de la intrahistoria. Para Unamuno, los bullangueros de la historia, los que entran a caballo gritando y haciendo ruido en un pueblo, en una ciudad, no son nada comparados con los millares de gentes que callan, que trabajan, que rezan, que mueren, que no dicen nada, pero que están ahí, que son la mayoría. Por cada 400 que vienen de fuera armando ruido, hay 40.000 que no dicen nada, que son lo importante. Es como él compara con el océano, los vientos agitan las olas, producen grandes olas en la superficie, pero el agua por debajo está quieta, está inmóvil. La enorme masa de agua que es el mar no se mueve, no cambia. Como ven ustedes, hay un enfrentamiento de dos posiciones distintas. Unamuno encuentra esto, Ganivet lo atribuye a que es vasco y que los vascos han recibido influencias muy pocas y muy superficiales y tienen un fondo que es el mismo. Y él, en cambio, granadino, ha visto todo y se ha nutrido de todas esas influencias y han pasado por su tierra todo el mundo. Naturalmente, la cuestión quizá no está bien planteada, no está suficientemente bien planteada. Tiene razón Unamuno cuando habla del número. Oh, evidentemente ha habido muy pocos, los invasores han sido muy pocos. ¿Cuántos fenicios, cuántos cartagineses, cuántos griegos? Muy pocos han estado en España. Los romanos ya es otra cosa. Los visigodos eran una minoría, una gran minoría, pero una minoría. Los árabes, los llamados árabes, que no eran árabes, eran más bien bereberes. Los árabes eran una minoría de los invasores del año 711. Era un ejército, un pequeño ejército traído en barcos,
del norte de África, con sus caballos. Eran muy pocos. La población, esto está clarísimo hoy, la población del Al-Ándalus, la población de la España árabe, era más o menos igual que la población de la España cristiana, de la no invadida. Era la población hispano-romana. En eso tiene razón Unamuno. Todos los invasores, todas las aportaciones han sido numéricamente escasas, pequeñas. Pero tiene toda la razón. Tampoco. Y además hay grandes diferencias. Ustedes piensen, por ejemplo, los romanos. Los romanos, en primer lugar, no eran tan pocos. Venían las legiones. Se establecieron ciudades romanas, ciudades que fueron muy importantes como ciudades de Roma, del Imperio Romano, la República primero, después del Imperio. Eran ciudades que tenían incluso, por ejemplo, había ciudades que tenían más caballeros, más quirites que la mayor parte de las ciudades de la península itálica. Pero sobre todo, la influencia fue muy profunda, la influencia fue muy honda. Hicieron, por ejemplo, inmensas calzadas romanas. Yo descubrí cuando escribía España Inteligible que las calzadas romanas en tiempo de Caracalla, hay un estudio muy preciso de la época, una especie de censo de las calzadas, eran aproximadamente 30.000 kilómetros de calzadas en la península. Asombroso, yo no hubiera pensado nada parecido. Es decir, pusieron en comunicación las diferentes partes de la península que estaban aisladas, que no tenían nada que ver. Los pueblos prerromanos no tenían conocimiento de los demás, vivían en aislamiento, eran pequeños grupos étnicos que no tenían que ver unos con otros. Se implantó la lengua, el latín fue la lengua general, la lengua común de toda España. Después llegó la religión cristiana, el régimen municipal, el derecho romano. Es decir, España fue en gran medida, en una proporción enorme, una creación romana. Lo que no se puede decir de los cartagineses o de los fenicios o de los griegos, cuyas aportaciones son muy pequeñas. Esta es la cuestión. Creo que lo vio claro, como tantas veces, fue Menéndez Pidal. Menéndez Pidal consideraba que la idea de que hay una infraestructura, que es lo importante, y una superestructura, que en definitiva es superficial, puede ser un error. Es evidente que lo que podemos llamar la superestructura romana fue lo que hizo España, lo que la configuró, lo que le dio figura y forma. ¿Ven ustedes cómo los dos puntos de vista, el de Ganivet y el de Unamuno, que tienen justificación, que son los dos atractivos en cierto modo, que descubren verdades, son insuficientes, no son enteramente rigurosos? Haría falta mucho más. Ganivet no hace más que empezar. Ganivet, ¿cómo hubiera madurado? Ustedes piensen, por ejemplo, que los dos, Ganivet y Unamuno, son los dos hombres del 98 que tienen más preocupación teórica. Lo que pasa con ellos es que Unamuno, lo vimos el otro día, Unamuno no tiene confianza en la razón. Está impregnado del irracionalismo que dominaba en aquel momento, especialmente por el influjo de Kierkegaard. Creen que la vida no se puede comprender racionalmente, que la razón fija, congela, enrigidece lo que es movimiento, cambio, variación, que es la vida misma, y por tanto hay que buscar otra cosa, lo encontrará en la imaginación, por eso será narrador, novelista y poeta. Es decir, teniendo preocupación teórica, teniendo un interés inmenso por la filosofía, vimos que casi no habla más que de filosofía, no confía en la razón, no llega a tener un pensamiento teórico suficientemente riguroso y eficaz. Por otra parte, Ganivet, que también tiene curiosidad intelectual, que también quiere plantear los problemas intelectuales más que los que van a ser
primariamente literatos, primariamente escritores. Sin embargo, no acaba de madurar, tiene arbitrariedades, tiene prontos intuiciones, a veces valiosas, no seguras, no justificadas. ¿Y qué hubiera sido de él si hubiera vivido 20, 30, 50 años más? ¿Qué hubiera sido la trayectoria de este hombre si se hubiera arrojado al río Duina por 2 veces, el año 98? Naturalmente había un cierto desequilibrio que lo llevó al suicidio. El suicidio es un problema sumamente delicado. No olviden ustedes que Ganivet se suicidó 2 veces. Se lanzó al río Duina, lo sacaron y volvió a tirarse otra vez. Quiero decir que evidentemente tuvo una voluntad tenaz de morir. Por problemas personales, evidentemente, parece que estaba amenazado de una enfermedad quizá degenerativa, tal vez temía los resultados de ella. Nunca se sabe bien, no se sabe del todo. Pero evidentemente esta propensión al suicidio, esta voluntad de consumarlo, repito, tan reiterada en él, indica en cierto modo una anormalidad, un cierto desequilibrio. Es curioso, si comparamos precisamente a los dos amigos, la preocupación permanente que tiene Unamuno por la muerte, la preocupación por la muerte, el temor a la muerte y especialmente el temor a que pudiera sobrevenir la aniquilación, la destrucción de la persona, a que no hubiera inmortalidad y resurrección. En el caso de Ganivet hay una voluntad de morir, voluntad puesta en práctica. Como ven ustedes, son dos actitudes muy profundamente diferentes. Evidentemente, en dos hombres del mismo nivel histórico, son casi exactamente coetáneos, de una formación parecida, amigos personales con simpatía mutua, y sin embargo hay, diríamos, como dos formas de gravitación, cada uno gravita en un sentido. ¿Qué hubiera sido? Evidentemente era un hombre apasionado, Ganivet. No lo conocemos, yo no lo he conocido, como es natural. De los pocos autores de los que vamos a hablar, a quienes no he conocido, evidentemente el primero y el más desconocido, porque murió mucho antes de que yo naciera, es Ganivet. Y sin embargo, tenemos una impresión de haberlo conocido. No es Ganivet para nosotros un libro o una colección de libros, no es meramente un autor, es un hombre, es una persona. Cuando lo leemos está tan vivo, está tan presente, con sus arbitrariedades, con sus manías, con sus errores, con su obstinación, que nos parece tratarlo. Lo vemos viviendo ante nosotros. En eso también se parece a Unamuno. Unamuno vivió toda la vida en cierto modo desnudándose, incluso con una propensión a un cierto exhibicionismo. Es evidente que los dos tienen un cierto elemento de teatralidad. Es algo muy profundo. Es decir, en alguna medida, siendo un hombre más recatado, sin duda ninguna, Unamuno, con más profundidad y más recato, pero tenía de todas maneras, yo creo que la mayor parte de las cosas de Unamuno se explican por su afán de hacer gestos ante Dios, para que no lo pase por alto, para que no lo olvide, para que lo tenga presente. Y en otro sentido le ocurre algo semejante a Ganivet. Lo que es curioso, y esto es lo que me parece más importante, es que antes del 98, antes de que se llegue a la fecha importante del 98, antes de que se produzca el desastre militar y político que se produce en ese año, antes de eso hemos visto cómo hay las dos obras tan reveladoras, tan importantes de Unamuno, En torno al casticismo y Paz en la guerra.
que son quizá los libros más unamunianos de Unamuno, anteriores al 98. La obra de Ganivet entera también. Quiere decir esto, que la actitud que iba a germinar, la actitud que llamamos el 98, estaba ya gestándose antes. En el caso de Ganivet es naturalmente absoluto, porque muere justamente en esa fecha. Y es un hombre indudablemente con los rasgos capitales de la generación del 98. Muy principalmente esa preocupación por España, que viene de muy lejos, por lo menos desde Cervantes, que ha seguido hasta hoy y seguirá, pero que tuvo un máximo de intensidad, un máximo de lucidez también en la generación del 98. Y esto le ocurre precisamente a Ganivet. ¿Qué ocurre con él? He dicho en este curso antepasados vivos. Es antepasado. ¿Está vivo? Depende. Por él sí. Por él sí. Cuando lo leemos lo encontramos vivo. Encontramos, he insistido en ello, al hombre que fue Ángel Ganivet. Encontramos su figura con sus atractivos, con sus defectos, con sus limitaciones. Pero lo leemos. ¿Cuántos españoles han leído a Ganivet? ¿Cuántos lo leen? Pocos. Es decir, es más claro que es un antepasado irrenunciable. Que esté vivo, por él sí. Diríamos, tiene las condiciones de vitalidad. Cuando lo leemos no encontramos un autor pasado, un autor frío, que no nos diga nada. Nos dice muchas cosas, pero hace falta leerlo. Y esto es importante. Justamente en esta fecha, cuando estamos rememorando esta generación, yo voy a hablar de esta y de la siguiente, en muchos sentidos conexa con ella. En definitiva, creo que hace falta una reacción nuestra a esa vida que conservan esos antepasados. Hace falta tomar posesión de ellos. Y esto es deficiente, es desigual. Es evidente que el grado de receptividad que tenemos frente a ellos, el grado de lectura y de conocimiento, de actualización, diríamos, de estos autores es muy desigual. Unamuno evidentemente ha sido leído en los últimos años un poco menos que hace unos cuantos años más. También conviene recalcarlo. Pero sigue leído, sigue siendo leído, y cuando se pone la mano en él se encuentra su personalidad viviente. En el caso de Ganivet es poco leído, en parte por no encontrar fácilmente ediciones. Hay un problema con los libros, que es tenerlos, que existan. Dirán ustedes, están en las bibliotecas. Las bibliotecas son muy importantes, pero yo creo en los libros que uno tiene en casa. Esos que a mí no me permiten vivir, pero sin los cuales no podría vivir. Los libros que uno tiene en casa y que se pone a leer a cualquier hora, en vez de acostarse, cuando uno se debería acostar, cuando hay urgente que hacer, pero echa uno mano del libro y se pone a leerlo a cualquier hora del día o de la noche. Esos son los libros eficaces. ¿Quién tiene a Ganivet en su casa? Muy pocos españoles. No es fácil tenerlo. Hay ediciones de Ganivet, no muchas, muchas agotadas, difíciles de encontrar, y nadie va a la biblioteca a buscar los libros de Ganivet. Por tanto, está pendiente de que volvamos a él. Está pendiente de resurrección. Para estar plenamente vivo hace falta que tomemos posesión de él. Yo en este curso trato de darles a ustedes un poco de apetito. Trato de inspirar en ustedes un deseo de leerlos. Esto lo hizo, como nadie, lo hizo magistralmente Azorín. Azorín se pasó la vida haciendo eso, tratando de resucitar a los muertos, inyectando en sus venas su sangre propia. Esa es la operación que tenemos que ejecutar. Y resulta que cuando esa operación la ejecutamos,
no solamente hacemos vivir al autor muerto, es que vivimos más. Es que esa sangre que inyectamos en sus venas, nos es devuelta. Y nuestra sangre es más intensa, tiene más glóbulos, tiene más vida y es finalmente más nuestra. Continuaremos la semana próxima.